Desde este momento, en la estación universitaria les contamos de las actividades que se agendan. Espectáculos, deporte, música, cultura y exposiciones. Agenda. Revisamos la agenda de cada jueves. Nuestra reunión, como siempre, es con la profesora de Historia y Geografía, Patricia Arévalo, y también con una grata visita, una estupenda y muy interesante invitada que nos has traído, Patricia. ¿Cómo estás, Patti? Y tú vas a presentar a la invitada. Bueno, bien, como siempre, en estas fechas, con mucho frío, ¿no? El mar lo tengo aquí al lado y entonces no me permite olvidar el frío. Es para mí un gusto presentarles esta invitada, es una invitada de honor, es alguien que de verdad es muy importante en este minuto para los trabajos de antropología que se están haciendo en Arica, ¿no? Ella es Sofía González, viene de la Universidad Nacional de Colombia y trabaja el tema afro desde la antropología, ¿no? Así que, Bienvenida, Sofía. Muchas gracias por visitarnos aquí en nuestro locutorio virtual y también en nuestra universidad. ¿Cómo estás, Muchas gracias, estoy muy bien, muy feliz de esta visita que estoy haciendo a Arica. Pati? sí, bueno, una de las cosas bonitas es que tuvo un encuentro con estudiantes de antropología, ¿no? Y también es algo que a ellos les preocupa de alguna manera, ¿no? La visualidad, ¿no? Del tema afro. Por otro lado, también tenemos una población afro, tú sabes, con una dirigencia también importante. Tú varias veces has tenido en los estudios a Marta Salgado. Ujú. Y eso nos habla también de una realidad en términos de que en Arica hace ya más o menos 15 años, ¿no? Se habla frecuentemente de la población afro de Arica, ¿no? Entonces, ha significado también para nosotros profundizar y tratar también de alguna manera de ver si hay un paralelo en los procesos de los afrocolombianos y por otro lado de los afroariqueños o de los afrochilenos, ¿no? Así es que esa ha sido una de las razones por las cuales también ha sido tan importante su visita, ¿no? Ella está invitada por Javiera Carmona, que es antropóloga de la UTA, académica de la Universidad de Tarapacá y de alguna manera también responsable de la visita de Sofía. Sofía, ¿cuándo llegaste tú aquí a la ciudad? Llegué el sábado en la noche, Ujú. ¿Y te quedas hasta? hasta mañana. Ya, este es Uy, tan mi último poquito. día. Es poquito, sí, Bueno, señora. ¿cómo ha sido esta semana para ti aquí en Arica? ¿Primera vez en Arica? Primera vez en Arica, segunda vez en Chile, primera vez en Arica. Ha sido muy interesante, muy interesante. Estoy conociendo historias con las que no estaba familiarizada. La importancia de la población afrodescendiente en esta zona del país y pues para la historia de todo el país, ¿no? De Chile en general. Hay un interés de investigadores, tanto afrodescendientes como no afrodescendientes en América Latina en general, Ujú. por visibilizar esa presencia tan importante que han tenido y que no ha tenido, eso sí, digamos, el reconocimiento que se merece en las historias de nuestros países Claro que sí. latinoamericanos. Entonces, Sobre, ujú. muy interesante. Sobre todo, ¿no, Patti? Aquí se está luchando muchísimo, ¿no? Tenemos varias agrupaciones que ahí siguen en este camino lento pero seguro, como mencionabas tú, Patti, de antes acerca de Marta Salgado, que es una fiel, ¿no? Luchadora de esta visibilización. Bueno, Patti, quiero dejarte los micrófonos a ti también para que puedas conversar un poquito más con Sofía, más entendidas en el tema. Muchas gracias, Carmen. Bueno, esta conversación con Sofía la hemos tenido en el vehículo mientras vamos conversando, ¿no? Ujú, Y también es interesante cómo las poblaciones afro-latinoamericanas han ido también, de una manera u otra, haciéndose visibles, ¿no? Pero también desde una historia que habla de las personas esclavizadas, ¿no?
Y en ese sentido, lo hemos tocado el tema aquí, Arica es una ciudad puerto, ¿no? Y una ciudad con algunas haciendas españolas durante la colonia, pequeñas en realidad, pero aún así con una cantidad de población esclavizada que es importante en algún minuto, ¿no? Sabemos en el siglo, a comienzos del siglo XVII hay una cantidad de población muy, muy importante, ¿no? Que es población esclavizada en comparación con la población indígena y la población española, ¿no? Entonces, nosotros vemos cómo las poblaciones afroariqueñas también han ido de alguna manera levantando una bandera de lucha, ¿no? En el sentido de que no es solo hacerse visible, sino contar su historia, ¿no? Y en ese sentido, ayer tuvimos una visita al museo y ella vio en el museo como las dos salas, ¿no? Tanto la sala del molino de aceite como la sala Chinchorro, son salas dedicadas exclusivamente a la arqueología y que el tema afro está exclusivamente en el molino, ¿no? Entonces también como la museografía nuestra no da cuenta, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué te pareció esa forma de mostrar la historia de los afrodescendientes en Arica? Bueno, pues yo quedé muy, eh, digamos, gratamente sorprendida por el museo es muy bonito, el museo es muy, muy interesante de conocer. Yo no sabía de la historia las llamadas momias que están expuestas en el museo. Fue algo bastante, pues emocionalmente también impactante, es muy bello, muy interesante. También digo, es un tema delicado este de los enterramientos, la muerte. Y pues yo me preguntaba, sabiendo, esto es algo que he ido aprendiendo también con Patricia, con Javiera, la importante presencia que tuvo la gente afro en esta zona del país. ¿Por qué no están allí de esa manera protagónica? O sea, las exposiciones deberían también em, reflejar esa importante presencia de población afrodescendiente en el pasado ariqueño. Em, eh, si el relato, la historia que se cuenta sobre esta zona del país y sobre el país no coincide con esa historia, ¿cierto? Se sabe que había mucha presencia afro en esta zona. Uno dice, bueno, aquí hay un tema de racismo, hay un tema de invisibilización, como hemos dicho, que debe ser tratado, ¿sí? Hay un vacío en el museo que debería pues llenarse de la mejor manera, y esa mejor manera debería ser de la mano con las comunidades. Le he contado a Patricia de una experiencia que está ocurriendo en este momento en Colombia, que es el proyecto Museo Afro. Es un museo que se promueve desde el Ministerio de las Culturas, desde el Museo Nacional de Colombia, y es un proyecto que está compuesto principalmente por investigadores, investigadoras afrodescendientes. em, y bueno, está en proceso el construir un relato hecho desde, y esto yo sé que Patricia lo considera muy importante, investigaciones muy juiciosas de ya varios años, em, que están poniendo y están pensando desde las mismas comunidades afro, ¿no? En conjunto con y con el respaldo de estas instituciones. Em, Sofía, por- yo quería Dime, preguntarte dime. justamente, ya Sí, que hablas de Colombia, ¿no? En esta sí. visibilización de afrodescendientes o más bien reconocimiento, ¿cómo es el trabajo que se ejecuta ya en Colombia? ¿Va más avanzado que aquí en Chile? ¿Cuánto tiempo les ha costado mucho? ¿Cómo ha sido este proceso? Claro, hay cosas en común, por supuesto, pero hay algo que es importante, hay un hito importante en la historia de Colombia, que fue la Constitución de 1991, que reconoció
a Colombia como un país pluriétnico y multicultural. ¿Sí? La Constitución reconoce que nuestro país está compuesto por naciones, por grupos indígenas y también afrodescendientes. Y eso está en la Constitución, ¿no? Mm, Hay una ley que se llama la Ley 70 de Comunidades Negras. Las comunidades negras tienen derecho a territorio que se llaman los consejos comunitarios de comunidades negras. Hay otra, digamos, otro componente de esta ley que es la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que obliga a las instituciones de educación a enseñar la historia eh, como debe contarse de la presencia afrodescendiente en el país, de cómo el país también existe, Colombia existe, pues por el esfuerzo, el trabajo. No remunerado, ¿sí? En muchos casos de las personas afrodescendientes. Entonces ahí hay un hito que generó desde hace pues, más de 30 años una herramienta legal, una herramienta política para visibilizar eso en términos políticos, pero también para hacer mucha investigación, ¿no? En Colombia hay académicos, tanto afro como no afro, que ya, digamos, se constituye un acervo de conocimiento que entonces puede ponerse ante los públicos de estas maneras diversas, ¿no? El colegio, la escuela es una herramienta muy importante mm, para conocer y dar a conocer, para enseñarnos, ¿no? A los ciudadanos la importancia de la población afrodescendiente en el país. Y entre otras acciones, por ejemplo, los museos se posicionan como un espacio muy importante también para contar y mostrar esa historia desde las mismas voces de las comunidades. Eso es muy importante. Decir algo más, Carmen, y es que en Colombia hay un reconocimiento oficial a cuatro, son cuatro nombres, digamos, la categoría afrodescendiente agrupa cuatro nombres que son comunidades negras, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Los raizales son las personas, digamos, originarias de las islas de San Andrés y Providencia y Santa Catalina en el Caribe. em, con una historia particular. Ellos tienen su lengua creol que obedece, digamos, como a la historia del Caribe. Y palenqueros son las personas del San Basilio de Palenque, un palenque también en la región Caribe, en el continente, que también tienen su lengua y que fueron hace ya unos años reconocidos por la UNESCO, tienen este reconocimiento de patrimonio inmaterial. Entonces, esa es la situación, digamos, en Colombia y el proceso del proyecto Museo Afro. Yo, por ejemplo, pensaba ayer, sería muy interesante que se pudieran generar puentes entre las personas que están pensándose el tema de lo museográfico y museológico aquí en Arica y este proyecto del Museo Afro en Colombia, ¿no? Sería muy bonito que hubiera un intercambio entre esas iniciativas. claro que sí. Patti, Sí, mira, tocaste un concepto que para nosotros en Chile es como, uff, nadie quiere hablar de eso, ¿no? Pero sí. tocaste el tema del racismo, ¿no? Y habría que sumar, y entonces mi pregunta para ti es, ¿cómo relacionas tú racismo y reparación? Si hay un vínculo entre esos dos conceptos o solamente son constructos y conceptos antropológicos que la población afro tiende, ¿cierto?, a mencionar frecuentemente en su relato. No, claro, están completamente relacionadas, Patricia, porque, a ver, el racismo es muy difícil, es muy doloroso también. Es doloroso, digamos, cuando las personas afro, mis amigos, amigas, colegas, compañeros de trabajo que he tenido, personas con quienes he intercambiado y que me he encontrado en mi camino cuando me cuentan las cosas que han vivido. Yo qué sé, entrar a un lugar y darse cuenta de que no los dejan entrar, querer entrar a un lugar y que no los dejan entrar porque son personas negras
el referirse a ellos y ellas con palabras que a veces es ambiguo, ¿no? Es ambiguo, depende mucho del tono, del contexto, de la manera como se usan las palabras, pues terminan teniendo una connotación negativa, discriminatoria. Em, eh, digamos, el hecho de verse representados y representadas constantemente en los medios de comunicación de maneras despectivas, de maneras que disminuyen la valía de las personas, eso es algo con lo que conviven, ¿no? Desde que nacen, digamos, las personas afro. Por supuesto, esto es algo que afecta a las personas, a los integrantes de los pueblos indígenas también, pero digamos, es de manera particular con la gente negra. Em, Eso a mí me choca mucho. Cada vez yo soy más consciente. Hay muchas cosas que son inconscientes que las personas hacen y hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Están tan naturalizadas, tan... eh, eh, nombrar, llamar, referirse a las personas de ciertas formas es como normal, ¿no? Uno crece con eso y ni se da cuenta, ¿no? Y piensa, no, pero no es con una mala intención, no, pero yo no Mm, quería decir eso. Pero las personas lo sienten, ¿no? Lo sienten y han tenido que convivir con eso desde que nacieron. Es muy, es muy doloroso, genera consecuencias, pues, para la autoestima, para estar tranquilo en la vida, digo yo. En Colombia, puedo decir, el racismo ha tenido consecuencias relacionadas con el conflicto armado, por ejemplo, y está en los informes de comisiones, de la Comisión de la Verdad, del Centro Nacional de Memoria Histórica. Hay estudios que muestran cómo el conflicto armado ha afectado de manera más fuerte, o sea, ya sabemos el dolor, las consecuencias terribles que ha tenido el conflicto armado en Colombia, la violencia, pero ha sido aún peor para las personas afrodescendientes e indígenas, ¿sí? Que están en una condición de vulnerabilidad particular. En una charla que estuvimos anteayer, estaba una compañera afrodescendiente como parte del público y ella decía algo y es que el racismo es algo que nos supera como individuos, ¿no? No hay que pensar que el racismo es algo que yo me propongo y digo como individuo, yo ya no voy a ser racista y dejo automáticamente de serlo, porque es algo que nos supera como personas, ¿no? Como cada uno de nosotros. Y eso tiene una relación entonces con la reparación porque... em, no, muchas veces no caemos en cuenta de cómo hay unos asuntos estructurales, eso ella misma lo decía, ¿no? El racismo estructural, eh, eh, que hace que la sociedad esté organizada de ciertas maneras y los recursos estén distribuidos de ciertas maneras, ¿sí? Entonces es claro que los recursos económicos están más hacia unos lugares que hacia otros. Uno se pregunta por qué, si la mano de obra, el trabajo de tantas personas afrodescendientes fue fundamental para que nosotros tengamos y vivamos en los lugares que vivimos ahora, ¿sí? Eh, eh, Pensemos en un tema como la minería, ¿sí? La minería del oro en Colombia es muy importante. Eh, ¿Por qué entonces se sabe, según las cifras, que las personas afrodescendientes que aportaron este trabajo no están en peores condiciones económicas, ¿sí? Si la riqueza está construida con la mano de obra de estas personas, porque estas personas no tienen acceso a esos recursos, a los réditos de esos recursos. Y ahí entra la reparación, ¿sí? Ahí entra la reparación. Hay un tema de racismo que desconoce em, eh, el hecho de que las ganancias de esa mano de obra, de ese trabajo, debería estar en manos de las personas que trabajaron, ¿verdad? Ahí está el racismo naturalizando esto. La reparación apunta a que haya una compensación, a que se equilibre esa falta de equilibrio que existe hoy en el presente. El racismo hace que se naturalice el hecho, por ejemplo, de que las personas afro estén en una menor condición económica.
La reparación apunta a transformar esas ideas, ¿sí? Y tratar de compensar esa brecha que existe entre las distintas capas de la población. Esa es una manera como yo puedo pensar en una relación entre racismo y reparación. Si no reconocemos el racismo, ¿sí? Si no reconocemos que hay racismo, que convivimos con el racismo en nuestros países, en América Latina, en Colombia, en Chile, en Argentina, en México, en todos los países es similar. Sí que es cierto, Brasil es un referente para nosotros muy importante todo el trabajo que se ha hecho allá. Si no lo reconocemos, es muy difícil que se transforme la condición de vida, el acceso a recursos, a educación, a buenos trabajos para las personas. Y por supuesto, esto también digamos, se refleja entre los pueblos indígenas. Es una situación similar. Y tiene tanto que ver con la tierna infancia, Sofía, ¿no? Así Desde es. pequeños, desde el hogar también, desde la casa, ¿no? Sí, Cómo los señor. padres se expresan ah, cuando tienen frente a una persona que es de otro color. Así es. El niño copia estos moldes, estos patrones y muchas veces se llega a ser despectivo, ¿no? En un momento de alguna discusión o pelea, teniendo estos tantos nombres o sobrenombres. Mm, Pati. Sí, en algún momento lo hemos dicho casi como en broma, pero hemos dicho Sí. que hay una expresión que nosotros utilizamos corrientemente, no decimos tuve un día negro, fue una Mm, mañana negra, ¿no? Y en algún momento le hice una broma a Sonia, le dije, tú deberías pedir que se eliminaran esas frases de la tele, de la radio, ¿no? Porque son expresiones que dan cuenta de que lo negro está es lo asumido negativo. como algo negativo, ¿no? Y entonces, claro, yo lo hice como broma con Sonia, pero de verdad que es más aún en nuestro país con toda esta ola de migración que trajo también muchas personas afro, ¿no? Mm. Entre venezolanos, colombianos y haitianos. Y eso también ha sido para nosotros de pronto un darnos cuenta, ¿no? Del racismo que nosotros como chilenos mantenemos como algo habitual, ¿no? Entonces, es más, nosotros hemos llegado a reconocer abiertamente que somos un país racista, ¿no? Lo que también de alguna manera nos hace o nos obliga en realidad a tomar ciertas decisiones, ¿no? En el sentido de como país, ¿qué está pasando, ¿no? Entonces también hemos comentado que en el servicio de salud, por ejemplo, ¿no? Hay una matrona me dice, no, yo no atiendo mamitas indígenas porque están todo el rato llorando durante el momento del parto y menos a mujeres haitianas porque cuando están en el momento del parto gritan y vociferan como si fueran animales. Y eso a mí me molesta y entonces no atiendo mamitas negras, ¿no? O mamitas haitianas. Entonces, Mm. cuando tú ves eso, indudablemente es no respetar las diferencias culturales que apuntan no exclusivamente al actuar, sino que también a la corporalidad, ¿no? Y no me refiero al color, sino que simplemente la forma de expresar el dolor del parto, ¿no? Y ahí es donde tú te das cuenta que en realidad como país tenemos un problema que surge en realidad también en el siglo XIX, cuando Chile decide ser un país blanco, homogéneo, un país moderno, progresista, ¿no? Un país que no quiere asumir que tiene una cantidad de población indígena muy importante, pero que lo deja en el rango de la barbarie. Por eso Chile introduce gente europea en el territorio mapuche, y es el problema que tenemos hoy día con la territorialidad mapuche y las comunidades mapuches. Bueno, tengo que decirle que estamos solamente a casi un minuto de que nuestro espacio culmine. Agradecerte, Patricia, por traernos una tremenda invitada, esta antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, Sofía González. Agradecerte mucho que te hayas dado este tiempito, estos minutitos para poder conversar con esta agenda de la Radio Universidad de Tarapacá. ¿Ah? Muchas gracias, Carmen. Invito a
la población ariqueña que lea, que se interese, que sea curiosa de las historias que cuentan las mismas personas afro sobre sí mismas. Es una herramienta muy importante para transformar, para acabar con ese racismo. Muchas gracias, Sofía. Y Patricia, muchísimas gracias, pues te pasaste en traernos una invitada de lujo. Que estés muy Sí. bien, ¿ah? La verdad es que sí, esperamos que los micrófonos de la radio también nos ayuden a extender esta mirada distinta de la región. De todas maneras, despedimos esta agenda, cerramos la agenda por este jueves hasta la próxima semana, Pati, ¿ah? Que estén muy bien. Chao, Gracias, Hasta gracias Sofía. Sofía, luego. Chao, gracias. chao. Chao, Gracias, chao. chao. Cerramos la agenda por hoy en la estación universitaria.